Bueno, bienvenidos nuevamente, las personas que nos están viendo en YouTube, bienvenidos. Y si nos está escuchando por podcast, esperamos que hayan podido ver la primera parte del estudio. Igual si no pudieron ver la primera parte, lo van a entender, pero yo les sugiero que pueda usted ver la primera para que pueda en contexto entender esto de ahorita. Y el último nos quedamos en esta parte. ¿Cuál es la mano de Dios sobre Ucrania? Los dejé con una pregunta. ¿Qué medidas hay hacia Ucrania? Con lo que habíamos hablado con respecto al lugar donde estaba el arca, en el templo en Jerusalén, y habían ciertas medidas que si usted no ha visto la anterior, le sugiero que lo vea, ciertas medidas que nos daban a entender ciertos puntos y fechas importantes en la historia, más que todo en la historia de Israel. Pero también tengo otra pregunta. ¿Qué relación tiene entonces el número 2520 con Ucrania? Y lo primero que tenemos que ver es qué es el número 2520 o 2520 para poder entender por qué es que nos da ese número cuando nosotros hacemos ciertas comparaciones con Ucrania y con Rusia. El número 2520 aparece cuando existe un tiempo de juicio para una nación, lo explicamos en el anterior, cuando viene juicio sobre Israel, cuando hay un término de una monarquía, de un reinado, de una presidencia o de un poderío, del poderío de alguna nación, y empieza otra. Es un término, un cambio de estafeta de una autoridad a otra. Vamos a verlo un poquito más detallado, pero básicamente es un traspaso de poderes en el ámbito espiritual. Y cuando el Señor nos está mostrando que aparecen estos números, podemos nosotros decir, estamos en este tiempo, estamos en este tiempo. Entonces hablamos acerca del arca y su posición, sus medidas, todo lo que esto implicaba la ley. Por eso es que la gente si tocaba el arca sin la forma correcta de hacerlo, en el día de expiación, cualquiera que tocaba el arca caía muerto, pero nosotros hemos visto que el arca es Jesucristo y nosotros tenemos ese acceso directo a la gracia y a la misericordia. Y es curioso que el primero en construir el templo fue el rey Salomón. Y cuando nosotros sumamos, digamos, la gematría de los números o de las letras del nombre Salomón, nos da en griego 1260, que es justo la mitad del número 2520. Hay dos referencias en la Biblia de 25-20 en donde implican justo el juicio o la misericordia de Dios. Una es Éxodo 25-20, dice que los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Era una forma de expresar ese salmo que dice: quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaba haciendo referencia también a esa parte de cobertura que da la sangre de Cristo, que nos cubre y nos libra de la ley y del juicio de Dios. Esto lo encontramos en Éxodo 25-20. Son pocos los versículos 25-20 en la Biblia, creo que solo son 4. Pero habla específicamente acerca del arca. El segundo habla de alguien que no estuviera cubierto por esas alas. Dice el Salmo 25-20, dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti yo he confiado. Y esto es algo representativo de los que hemos confiado nada más en la sangre de Cristo y su consumado trabajo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En la Biblia, ahora vimos números en el anterior, pero en la Biblia ahora vamos a ver lo que son los tiempos. Un mes bíblico en la Biblia dura 30 días, porque recuérdense que nosotros no estamos en un calendario solar. La Biblia es un calendario lunar. Entonces es un calendario de un mes bíblico de 30 días.
Un año bíblico es un año de 360 días. Y es curioso porque los 5 días se agregaron mucho más tarde, los mayas, los egipcios, los chinos, los persas, los asirios y varias reinados, digamos, y en muchas épocas se usó el año de 360 días. Un año profético o un día profético, perdón, un día o un tiempo profético en la Biblia, un día o un tiempo profético puede significar un año. Y una semana profética en la Biblia se refiere a 7 años. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros vemos en la referencia del 2520 o del 2520, estamos viendo que es cuando se establece la ley. Y justo la ley establecida con respecto a la Tierra girando alrededor del Sol lo hace 360 grados cada día por 7 días de la semana, nos da un total de 2520. Entonces vemos que el Señor, desde que establece las leyes, inclusive las leyes del universo, Él empieza a plasmar este número inclusive en el Sol y en la Tierra. Un año bíblico, entonces, dijimos que eran 360 días. Las 70 semanas de Daniel, si lo multiplicamos por 360 días, nos da 25.200, que es, vemos el número 2520 en medio de ese numeral. Y cuando en el tiempo de la primera conquista, la primera ciudad que el pueblo de Israel conquista al pasar a la tierra prometida, ¿cuál fue? Fue Jericó. Y usted recuerda que el Señor les dio la explicación, les dijo, tienen que dar 6 vueltas alrededor de Jericó. La séptima vuelta o el séptimo día van a dar otras 7 vueltas. Eso era 7 por 7. Y esa vuelta completaba una vuelta o un círculo de 360 grados. Pero él dijo y les dio de instrucción, tiene que ser el arca la que va de primero, el arca del pacto. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo estaba entregando, había un traspaso de poder de Jericó, de las manos de los jericorenses, así se dirá, no sé, de las manos de Jericó a las manos de Israel. Él estaba entregándole la tierra. Y cuando entraron, y era Josué el que iba adelante, que Josué es el nombre de Jesús, de donde viene el nombre Yeshua, él le dijo, yo he entregado a Jericó en tu mano. Y recuerda que hablamos que cuando aparecía la mano de Dios, el dedo de Dios, significaba también juicio. Entonces vemos que una vuelta completa por 7 días, 7 por 360 nos da 2520. Cuando, otro ejemplo del numeral, Jacob trabajó por Raquel, pero recuerdan que su tío Labán le dice, si trabajas por mí, yo te doy a Raquel, pero resulta que él trabaja 7 años por Raquel y le dan a Lea, le dan a la hermana. Y entonces el tío le dice que trabaje otros 7 años y que le va a entregar a Raquel, que era la menor. Y mire lo que él le dice en Génesis 29-27. Él le dice, cumple esta semana o cumple la semana de esta. La semana le dice, y no cumplió una semana, cumplió ¿cuántos? 7 años, porque era la semana, equivale a veces a 7 años. Y él le dijo, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Entonces vemos que proféticamente la Biblia cuando habla a veces de semanas, habla también de 7 años. ¿Por qué él tuvo que trabajar 2 veces? Porque esto es representativo del juicio que iba a venir para el reino de Israel y el reino de Judá. Venían 2 juicios, 7 por 360 días que tiene el año bíblico, nos da 2520. Y vemos que de primero cae Israel, cae el reino del norte, que era Israel, y luego cae el reino del sur, que era Judá. Cuando a Nabucodonosor, este es otro ejemplo, se le quita el reinado, porque Daniel le dijo, si tú no reconoces que Dios es el que te ha dado este poderío, Dios te va a quitar el reinado. Y Daniel le dice, cuando él se enorgullece y él está un día paseando en sus palacios y él dice, todo esto lo ha hecho mi mano. Ese día
Daniel le dice, 7 tiempos pasarán sobre ti. Tiempos son 7 años. Dice que pasa Nabucodonosor 7 años, dice que él se volvió loco, estuvo fuera de sí, dice que comía con las bestias del campo, le crecieron las uñas, el pelo, pero luego Nabucodonosor le fue reinstituido el reino cuando él reconoció al Señor. Entonces vemos este tiempo de juicio sobre Nabucodonosor por 7 años, 7 por 360 días son 2520 años. Y aquí vamos a la historia más importante de la Biblia, porque sabemos que el libro de Daniel es una sombra o es el cumplimiento de nuestro tiempo de lo que se cumplió en ese momento. Póngale mucha atención. El libro de Daniel nos da la historia del tiempo en que el hijo del rey Nabucodonosor está reinando. Y el hijo de Nabucodonosor manda a traer de los tesoros, manda a traer todos los tesoros que habían guardados del templo de Dios, aquello que había sido consagrado para el uso específico del templo en Jerusalén, él lo manda a sacar. Y empieza a repartir las copas, empieza a usar las cosas y bueno, dicen que fue una gran fiesta. Cuando él estaba a la mitad de la fiesta, aparece una mano y aparece un dedo. Recuerda que habíamos dicho que la mano y el dedo son un símbolo de juicio. Y la mano escribe en la pared un mensaje. Y dice Daniel 5:5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelabro, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Por supuesto, en este momento, el rey se le pasaron todas las copas que se había tomado de vino. Este rey manda a llamar a sus adivinos, no le logran descifrar, mandan a llamar a Daniel y Daniel entra y Daniel automáticamente sabe qué es el significado de este mensaje. Pero lo curioso de este mensaje es de que fue escrito, dice la Biblia, delante del candelabro. ¿Usted cree que el palacio del rey en Babilonia tenía solamente un candelabro? No, tenía varios candelabros. El asunto era que muchos creen que este candelabro era la menorá del lugar santo del templo en Jerusalén. Los babilonios nunca destruyeron ni derritieron nada. Ellos apreciaban mucho y le daban mucho valor a las cosas que ellos habían saqueado de Babilonia, de Jerusalén, y las guardaron. Por ende, tuvieron que haber guardado la menorá, pero la menorá era gigante, era muy alta. Entonces, el hecho de que la mano haya aparecido delante del candelabro nos deja ver que el candelabro representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo estaba condenando al hijo de Nabucodonosor por haber utilizado las cosas del reino de Dios para lo pagano. Es cuando jugamos con las cosas de Dios para nuestro servicio. Cuando jugamos con aquello que es santificado por Dios para lo pagano. Y en ese momento el Señor dice, te quito el reino. En ese momento. Entonces mandan a llamar a Daniel y Daniel sabe automáticamente qué es el significado y Daniel le dice que esta es la escritura que se ve en la pared. Daniel 5:25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y vea lo curioso porque en el momento en que Daniel nos habla en el capítulo 5, de que a Babilonia le está siendo quitado el poderío. Apocalipsis 5, son 2 capítulos, Daniel 5 y Apocalipsis 5, es cuando el Señor le va a quitar a Babilonia, que es el gobierno del anticristo, le va a quitar su autoridad. Y empieza con la apertura de los sellos y con cada sello la cosa se va poniendo cada vez más dura. Y los dos, si se da cuenta, los dos implican una mano. Entonces, cuando vemos Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Daniel le da la interpretación al rey.
y le dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y has hallado falto. Ha sido hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto era un sistema de peso utilizado para un juicio, pero este sistema lo conocía Daniel porque este era un sistema de peso, digamos, monetario. Era un sistema monetario en Babilonia y también habían letras y había un sistema de peso. Mene significaba contado, tekel pesado y uparsin dividido. La jera era la moneda de Babilonia y era la porción más pequeña, como decir un colón, un centavo, era la porción más pequeña de peso usado en Babilonia. El mene era equivalente a 1000 jeras. El tekel eran 20 jeras. Y uparsin o Pérez significaba partir o dividir el mene. Se lo voy a explicar de otra manera. Mene significaba 1000 más 1000, doble mene, más 20, más un mene dividido, 500. La gematría, la suma de estas letras arameas en valores monetarios nos da 2520. Entonces vemos que en ese momento entra el juicio a Babilonia, es quitado el reinado de los descendientes del rey Nabucodonosor y entran los medos y los persas. Ahora vea esto, qué interesante. Porque cuando vemos que el 12 de octubre el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo fue cuando cayó. Está en los libros de historia. Esta fue la fecha que cayó, justo cuando cae Babilonia. Y dice Daniel 5:30, la misma noche fue muerto Belsasar. O sea que la Biblia nos cuenta qué es lo que estaba pasando adentro y los libros de historia nos cuentan qué pasó afuera. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Usted sabe que antes de la invasión de Ucrania, un día antes, Putin había grabado un mensaje, lo vamos a ver más adelante, pero de algo que ya estaba planeado. Vamos a verlo entonces, pero solo quiero compartir con ustedes esto. El Palacio de Babilonia, al lugar santo, agarrando de referencia a los jardines colgantes de Babilonia, porque si usted ve la parte de arriba donde está todo lo que hubiera podido ser el templo el Palacio de Babilonia, estamos agarrando de referencia a los jardines colgantes de Babilonia, que es lo más famoso, digamos. Bueno, aunque hay bastantes cosas para usar de referencia, pero si agarramos ese punto dentro del palacio, lo medimos hasta Jerusalén, nos da 539 millas terrestres, justo la medida, estas sí son millas terrestres, justo la distancia del año en el que cayó Babilonia. Ahora, sabemos que el libro de Apocalipsis es la sombra, o no, el cumplimiento del libro de Daniel, que es la sombra del Apocalipsis. A Daniel se le fue dada las visiones del Apocalipsis en la isla de Patmos. Cuando se busca la isla de Patmos, usted automáticamente ponga Google Earth, y lo que le va a salir es, arriba de Patmos le va a salir la gruta del Apocalipsis. Es interesante que salga ese dato, pero si nosotros nos ponemos en la isla de Patmos, en la parte central, nosotros vamos a encontrar, si lo medimos de Patmos al lugar santo, nos da 539 millas náuticas, el mismo número del año de la caída de Babilonia. Y en el Apocalipsis, en Patmos, el apóstol Juan fue el que vio la caída de Babilonia. Así que está todo entrelazado y el Señor nos está hablando.
pero le tengo algo un poquito más profundo, porque a todos nos interesa saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ha dado y tirado el Señor para este tiempo. Primero le quiero poner también esta parte. ¿Se recuerda cuando los judíos salieron a reconstruir Jerusalén y hubieron una gran parte, creo que fue el 5%, el único que salió a reconstruir Jerusalén cuando se les autorizó regresar a Jerusalén? Muchos judíos se quedaron y está la historia del primer holocausto que había sido planeado durante el rey Asuero, y vemos el personaje de la reina Esther. Esto sucedió en Irán, que era parte también de los medos y los persas, y este lugar donde sucedió la historia de la reina Esther fue en la ciudad de Susa. Si nosotros tomamos la ciudad de Susa a el lugar santo, nos da 666 millas náuticas. Fue un espíritu de anticristo que se levantó en ese momento, que quería desaparecer al pueblo judío, y no hubiera sido ni iba a ser ni el primero ni el último, ¿verdad? Ahora, otro dato importante, ¿dónde nos aparece el número 666? Es la misma distancia del lugar santo a la Meca. Yo creo que eso lo dijimos en el estudio anterior. 666 millas náuticas, y eso quiere decir que la próxima persecución lo más probable es que venga de parte de la religión musulmana, porque recuérdese que en el quinto versículo, en el quinto sello del Apocalipsis, en el capítulo 5 o 6, nos habla de que están los decapitados debajo del trono clamando, y esto fue lo que vio Juan, vio a los decapitados, y las únicas personas que usan la decapitación ahorita hasta el momento como un símbolo de guerra es, pues lógicamente, los musulmanes radicales. Otro dato importante, de Turquía al templo. Turquía está relativamente cerca, pero usted recuerda que Turquía va a ser una de las alianzas, una de los países que van a hacer la alianza junto con Rusia, que van a atacar a Israel, y de Turquía al templo hay 2.520 pies. También vemos entonces ese numeral, que es bastante importante. Si usted suma, mire este dato tan interesante, si usted suma la caída de Babilonia en el 539, lo suma con el renacimiento de Israel en 1948 y lo suma con la edad de nuestro Señor Jesucristo, nos da un total de 2.520. Y ahora vamos al Monte Nebo. El Monte Nebo es el lugar donde muere el dador de la ley o el representante de la ley. Cuando usted lee acerca de la ley en el Nuevo Testamento, siempre se hace una referencia a Moisés. Cuando se está hablando de la ley, a veces se menciona no la ley, sino que se menciona a Moisés. Y Moisés, por ser el representante de la ley, no podía entrar a la tierra prometida, porque a la tierra prometida se ingresa solamente por gracia. Entonces, él, por ser el representante de la ley, él no muere en la tierra prometida, sino que muere solo viendo el valle de la tierra prometida. Y en ese lugar muere Moisés, pero dicen de que ángeles tuvieron que sacarlo, o un ángel, creo que fue el ángel Gabriel, creo. Lo saca para que su cuerpo no se volviera motivo de idolatría. Usted sabe que nosotros somos muy dados a eso, que donde hubo un milagro prendemos una velita, que donde hubo una aparición hacemos un templo. Ese es el corazón idólatra del hombre. Dios escondió el cuerpo de Moisés, y se cree que Moisés va a ser uno de los que va a venir a emitir, como representante de la ley, va a venir a emitir esa ley y esas plagas que van a haber de los dos testigos en Israel en el tiempo de la gran tribulación. Los dos testigos que van a estar constantemente hablando la verdad en nombre de Dios, que hasta fuego van a sacar. Pero hay algo curioso con el Monte Nebo. El Monte Nebo, hay mucha gente que ha estado excavando por todos lados y ha estado estudiando
¿A dónde fue que el arca el arca de los israelitas está? Unos dicen que todavía está en el templo. Para nosotros esto pues pareciera no ser importante porque ya nosotros vivimos por gracia. El Señor Jesucristo cuando Él muere se abre el velo, se rompe el velo y hay acceso directo al arca. Pero para el cumplimiento, digamos, del anticristo, cuando se construya el tercer templo, cuando se reanuden los sacrificios, ¿a dónde se va a depositar esa sangre? Lógicamente tiene que haber un arca. Y el Señor estratégicamente la ha escondido y la ha removido. Nadie sabe dónde está esa arca. Si el Señor no la ha hecho aparecer, es porque así tiene que ser. Al igual que el cuerpo de Moisés, no se sabe dónde está la tumba. Pero imagínense si a Moisés lo iban a idolatrar, cuánto más hubiera sido el arca del pacto. Hubiera sido muy controversial. Y el Señor tiene sus razones. Pero el Señor puede volverla a aparecer. Y muchas de las personas que han excavado y han hecho estudios profundos de dónde pudiera estar, hay gente que cree que está en el Monte Nebo. Ahora, ¿por qué no se cree que esté en Jerusalén? Bueno, hay una opción porque hay unas partes del templo, abajo del templo, donde todavía está sellado y no se permite la entrada. Y recuérdese que esa parte del templo ahorita está en manos todavía, en manos musulmanas. Pero si esta arca estuviera ahí, Jerusalén parece un panal. Por debajo lo han excavado hasta decir basta porque es necesario para la historia de Jerusalén. Ahora, si esta arca está en el Monte Nebo, no lo sabemos, pero vamos a utilizar unos puntos del Monte Nebo que son muy interesantes. Y es que de las 3 arcas que hubieron, el arca de donde nosotros le llamamos el Moisés, pero a Moisés recuerda que lo pusieron en un río, en un arca. Esa es la primera arca. La segunda arca es el arca de Noé. La tercera arca es el arca del pacto. Y de esas 3, Moisés está relacionado con 2 arcas. Hay quienes dicen de que Moisés podría estar relacionado nuevamente con el arca cuando el Señor lo vuelva a aparecer. No lo sabemos, pero es un dato interesante. El creer que está en el Monte Nebo, pues es una suposición, porque no se sabe. Pero yo le voy a contar ciertas cositas interesantes acerca de el Monte Nebo. Una es que él puede ser entonces uno de los testigos del Apocalipsis y otro más. Ay, siempre se me va este nombre. Bueno, ahí me lo apuntan. Pero si él realmente es uno de los testigos, pues cabría entre la suposición creer de que el arca también pueda aparecer. Pero mire el Monte Nebo y mire estos datos muy curiosos. Cuando usted sube al Monte Nebo, esto es lo que usted va a encontrar. Y es una cruz con la culebra enrollada, que era, recuerda que estudiamos acerca de la vara de Euclapio era, creo, del dios de la medicina. Pero esto también hace referencia a la vara con la culebra de bronce que usó justamente Moisés cuando el pueblo estaba muriendo por picaduras de serpiente, recuerda. Y esta es la esfinge que hay en el Monte Nebo. Del Monte Nebo al lugar santo hay 25.2 millas náuticas, un decimal del 2520 o el 2520. Pero si usted se para en ese punto estratégico, lo curioso es que, dígame si esta esfinge no se parece también a el logo de una organización mundial de salud. No le voy a decir cuál es. Pero cuando usted se para abajo, usted ve que hay no, en esta foto no se ve. Pero esto es lo que se ve en el Monte Nebo. El Monte Nebo le dan a usted las coordenadas de los lugares principales en Jerusalén y hacia dónde están de acuerdo a los grados y de acuerdo a las millas náuticas. Y yo se las subrayé ahí
porque dice que el lago de Tiberias está a 351 millas náuticas, está Jericó, está Jerusalén, y hay varios datos, pero si usted agarra esos datos y usted los suma, le da, no le da 2520, da 2511, menos 9 puntos. ¿Por qué creo yo que es eso? Porque debería de ser 2520, yo estoy segura que sí, porque por situación de espacio. Yo creo que no pusieron los decimales, pero si hubieran puesto los decimales, porque le digo, la persona que lo puso ahí no estaba pensando en el 2520, estaba pensando nada más en las millas pues redondeadas, ¿verdad? Si usted lo suma, le da 2520 casi. Muy interesante. Ahora, nos vamos a ir entonces ya a lo que a nosotros nos interesa. Yo sé que ustedes se metieron porque querían saber esto. Yo también quiero enseñárselo. El lunes 22, el lunes 21 de febrero, el presidente de Rusia, el presidente Vladimir Putin, él grabó un mensaje. El mensaje no se dio hasta el día de la invasión, pero se dieron cuenta que él estaba vestido igual a varias entrevistas que dio el lunes 21. O sea que desde el lunes 21, la gente dijo, él decidió el miércoles invadir Ucrania. No, él había tomado la decisión el lunes 21 de invadir la nación. Bueno, desde hace ya varios años, pero ese día se tomó la decisión y ese día se hizo el discurso y ese día él grabó la grabación donde él decía y tomaba la decisión de invadir Ucrania. Al día siguiente fue la famosa fecha, recuerda, la fecha del 22 del 2 del 2022, el día 2 de la semana, que es el día martes. El día martes está nombrado a nombre del rey Marte, que es el rey de la guerra, recuerda, ok. Ese día hubo una conjunción, no un alineamiento, una conjunción de 3 planetas. Uno de esos planetas, recuérdese, esto no es astrología, por favor, no me vaya a decir que es astrología, esto es astronomía, porque esto era algo que la NASA lo estaba analizando y esto iba a pasar, no tiene nada que ver con astrología. Pero Plutón, que es Marte también, Plutón, el planeta enano de la discordia, no, perdón, Plutón no es Marte, no, ya los estoy confundiendo. Marte es el rey, el dios de la guerra, y ese día aparece Plutón, el planeta enano de la discordia. Plutón cumple una vuelta al Sol aproximadamente como cada 247 años, 360 grados alrededor del Sol. Es decir, que vuelve a su lugar donde se registró por última vez, antes de iniciar su recorrido, vuelve a ese lugar. Ese día, el 22 del 2 del 2022, del día 2 de la semana, era el día en que él regresaba. A esa posición, a donde él arrancó hace 240 y tanto de años, algo interesante estaba pasando. Fue la firma y la certificación del Acta de Independencia de Estados Unidos en 1776. Justo en el nacimiento de la nación más poderosa del mundo. Lo comentamos la otra vez que usualmente un imperio dura alrededor de 200 años. Estados Unidos ya tiene más de 240. Entonces, nos estaba apuntando el Señor a través de esto que venía una guerra inminente y que venía la caída de un imperio, que era el imperio de los Estados Unidos. Yo le voy a decir para que usted se dé cuenta. Ese jueves, entonces, es cuando él anuncia ese día, perdón, sí, él anuncia ese día. Recuérdese que el jueves él lo anuncia, pero él lo grabó el lunes. Estamos hablando ya del jueves, un día antes de la fecha 22 del 2 del 2022. Y el Señor a través de esa fecha estaba diciendo, va a caer un imperio y viene guerra. Y el día anterior, el presidente de Rusia había decidido invadir Ucrania. Pero ¿cuándo invade y qué invade? Él invade después de esa fecha del 2020, del 2 del 2 del 2022, 2 días después, él invade 2 ciudades. ¿A qué hora? De acuerdo a la hora meridional de Greenwich,
a las 2:50. Un mini micro decimal del 2520. Esto salió en la BBC, esto no lo puse yo, lo busqué en las noticias y así sale. 2 días después, 2 ciudades diferentes. Recuerda que cuando dimos el estudio de qué nos esperaba para el 2022, el Señor nos estaba diciendo, me van a ser testigos, van a ser testigos de cosas que nunca han visto y que venían cosas fuertes. Y bueno, en menos de 2 meses lo empezamos a ver. Pero cuando ustedes agarran las ciudades de Ucrania con Rusia, yo quiero que ustedes vean este video. Como punto de partida, se escogió una zona donde se han reportado conflictos en el sur de Ucrania, cerca a Crimea. En esta región marcamos el punto de partida hacia el lugar santo, ubicado en Jerusalén. Específicamente vamos a buscar el Domo de la Roca, que es donde actualmente se encuentra la piedra, el lugar en donde se supone estaba el templo. Allí nos arroja unas unidades de medida en kilómetros, la vamos a pasar a millas náuticas y nos da 1078. Este dato es clave para luego sumarlo con otra cifra que vamos a buscar. El otro lugar es el palacio donde está el zar. Vamos a buscar el Gran Palacio en Rusia. Está en Moscú. Marcamos el punto y nos vamos igualmente hacia el lugar santo. Vamos a buscar igualmente Israel. Y en Israel buscamos Jerusalén. E igualmente vamos a marcar el punto en el Domo de la Roca. Nos da una cifra en kilómetros que vamos a pasar a millas náuticas. Nos da 1442. Si sumamos con 1078, que fue la cifra anterior, nos da 2520. Este dato es importante entender que si nos vamos de allí mismo hasta Ucrania, en el centro de Ucrania nos va a dar la misma cifra. Y si nos vamos más hacia el sur, exactamente donde se reportaron los conflictos, nos va a dar también la misma cifra. Ok, o sea que de Milove, en el centro de Lugansk, cerca de Crimea, donde empezaron los conflictos, son 1078 millas náuticas. A eso le sumamos de Moscú, o sea, el palacio, al lugar santo, 1442 millas náuticas nos da 2520. Pero hay otros datos importantes. Del lugar santo al centro de Ucrania nos da 2520. Y del lugar santo al lugar de los conflictos nos da 2520. El Señor dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mene, mene, tekel, uparsin.